Vamos a leer vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer la palabra de Dios en Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al verso 17. Dice, pero persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por esta hora. En el nombre de Jesús, yo te pido que ayudes a tu pueblo, que das sabiduría, conocimiento, entendimiento para entender lo que tú quieres decir esta noche. Aquellos hermanos que están cansados, fatigados, porque tal vez han tenido un día de mucho trabajo, dale descanso, toma su mente, su corazón, quita toda ansiedad. En el nombre de Jesús de Nazaret, envía tu palabra, envía tu palabra. Oh Dios, yo abro mi boca y tú la llenas, yo abro mi boca y tú la llenas, y toda la gloria, la honra y la alabanza será para ti, Jesús. Unge mi mente, mi corazón, mis pensamientos, que la palabra de Dios sea verdad en mi boca. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, el tema de esta noche es el temor de Dios en los hijos. Pero yo he sentido, pues orando y estudiando un poco, he sentido, espero que me regalen de su tiempo y poder como dividir la enseñanza en dos partes. Porque al hablarle a los hijos del temor de Dios, de que tienen que tener un temor a Dios, que es como la base fundamental, creo, buscando la excelencia. Vamos a hablarle un poco a los padres, primero. ¿Qué tanto se le enseñó a esos hijos la palabra de Dios o qué tanto se les está enseñando? Entonces vamos a arrancar con esa primera parte para que después vayamos a ese temor de Dios, a mirar algunos jóvenes de la Biblia, cómo pudieron vencer, venían de hogares de mucha altura espiritual y cómo perseveraron, pero estudiando, analizando, yo dije, no, tengo primero que hablarle un poco a los padres, porque hermanos, vean, yo siempre he dicho, el mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. Cuando yo escucho a un padre, a una madre decir, este muchacho, yo no lo aguanto, es insoportable. Y todavía un poco más fuerte, lo que le escuché a una madre una vez. Hermana Luz Marina, es que mi hijo es una basura. A mí me dolió mucho la forma en que ella trató a su hijo. Y yo le dije, perdón, hermana, con el respeto que usted me merece.
Eso fue lo que usted crió, una basura. Hay una enseñanza por ahí que el Señor me dio. No sé si la habrás escuchado. Y suena como rara, como entendible en el momento. Como que no se entiende en el momento. Pero a medida que Dios me va llevando a explicar, se tiene que entender. Y es que en esa enseñanza, yo le decía a los padres, el problema a veces más grave de los hijos son los padres. Y de pronto algunos se me van a escandalizar esta noche, pero no se me escandalice. Déjeme explicarle. Porque si el Señor a nosotros nos hubiese entregado nuestros hijos grandes, yo creo que usted ya ha escuchado estas palabras que estoy diciendo en muchas enseñanzas que me ha tocado dar, pero por si no lo ha escuchado, o si no, Dios te lo quiere recordar. Si Dios nos hubiese entregado a nosotros nuestros hijos de 12 años que están comenzando esa etapa de la adolescencia, que esa palabra adolescente quiere decir que adolece de experiencias, de conocimiento, de una nueva vida. Es como morir a una vida de niñez y comenzar otra etapa. Y es esos cambios emocionales, sentimentales, hormonales. Mejor dicho, es una etapa bastante difícil. Uno con los adolescentes no sabe a qué atenerse. Yo recuerdo que mi hija menor, yo le dije una vez, vea, de mis 4 hijos, tú vas a ser la mejor. Me dijo, sí, mami, ¿por qué? Yo le dije, claro. Porque de todas formas uno no estudia para ser papá ni para ser mamá. Y uno comete algunas fallas. No todas las equivocaciones son con malas intenciones. A veces la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero de todas formas su fin son caminos de muerte. Le dije, pero mira, estoy tratando lo menos posible, ya está entrando a la etapa de la adolescencia, le dije, estoy tratando lo menos posible de equivocarme contigo. Porque de pronto las equivocaciones que tuve con tus 3 hermanos mayores, porque yo me casé muy joven, me casé de 17 años de una vez a la obra misionera, entonces me tocó muy duro. Yo no vine de un hogar cristiano, me convertí a los 13 años, a los 4 años me estaba casando con un misionero, no tenía ninguna formación, bueno, muchas cosas y me casé y bueno, esos, los hijos fueron como rapidito. Entonces, le dije, de todas formas, esas fallas que cometí con los mayores, algunos errores por falta de experiencia, contigo no los voy a cometer. Y si a pesar de algunos errores, hombre, Dios en su misericordia, ahí están caminando con Dios y bueno, ahí van con la ayuda de Dios. ¿Cuánto más tú, que voy a tratar lo menos posible, me comprometo a equivocarme contigo porque la experiencia no improvisa y yo ya pasé un camino? Ah, bueno, mami. Yo me sentaba, dialogábamos, hacíamos pactos. Yo le decía, vea, tú me cedes en unas cosas, yo te cedo en otras. ¿Listo? Aquí no hay un ganador, aquí no hay un perdedor, aquí vamos a trabajar a todos. Tú me cedes un poquito, yo te cedo otro poquito y así vamos manejando esta etapa. Listo, mami. Dialogábamos lo más que se podía. Bueno, en fin. Un día, créanmelo, yo le buscaba por toda parte para entenderla y no la entendía. Me le metía por un lado, me le metía por otro, me le metía por otro. Entonces un día me senté a hablar con ella. Yo le dije, reina, estoy tratando por todos los medios de entenderte como en esta etapa que estás viviendo. Pero a veces no te entiendo. No te entiendo, de verdad. Me dijo, ay, mami, tranquila, que ni yo me entiendo. Me dio a entender.
que esa es una etapa. Entonces, si Dios nos hubiese entregado a nosotros, nuestros hijos grandes, nosotros podríamos decirle, pero Dios, ¿cómo tú me pides a mí que te responda por mi hijo si me lo entregaste de 8, de 10, de 12 años? Pero, queridos padres, ¿cómo nos entregó Dios nuestros hijos? El mundo de los niños está gobernado por el mundo de los adultos. Los niños son como plastilinas. Hasta ahora yo no he visto el primer niño que nazca hablando. ¿Usted lo ha visto? Hasta ahora yo no he visto el primer niño que nazca dependiendo de él. O si no, mire estos días cómo tiraron un niño en una maleta en Bogotá. Y si no es porque la policía lo encontró, el niño había muerto. Es una dependencia total. Total. 100%. Ellos no saben pensar, no saben hablar, no saben actuar. Es más, cuando están aprendiendo a hablar, ellos aprenden a hablar el idioma que nosotros les enseñamos. Por ejemplo, si un niño nace aquí en Colombia y lo mandamos para Francia a los 3, 4 años de edad, y el niño nunca habla español, y llega por ahí cuando tenga 9, 10 años hablando francés. Entonces la gente que lo conoció decía, ay, pero mira este cómo las tira. Nació en Colombia y mire, es que hablando puro francés, no habla el español. Porque seguramente como se llevó tan pequeñito, el niño nunca más escuchó el español. Entonces, al no escuchar el español, sino que comenzó a escuchar el francés, por eso es que es tan aconsejable que los idiomas, ojalá los niños aprendan desde niños, porque hay una facilidad de entender, de vocalizar, de hablar, en fin. Entonces, el niño no volverá a hablar el español, a no ser que lo escuche y lo aprenda. Porque el oído se agudiza y se sustenta con las cuerdas bucales para hablar lo que él escucha, lo que él ve. Entonces, claro, cuando Dios deposita un hijo en casa, deposita como una plastilina. Cuando tú agarras esa plastilina y la moldeas y haces figuritas, haces lo que quieras. De igual manera, eso pasa con nuestros hijos. Antes de formar y educar hijos, para que también el temor de Dios esté en ellos, hay que comenzar con los padres. El mundo conoce muchos padres, pero pocos son verdaderos padres de familia. Todo hombre puede ser un padre, basta, o una madre, basta con ser capaz de participar en una concepción de ese hijo. Pero la paternidad y la maternidad es más que la función biológica. Es más que eso. Es también un proceso de liderazgo efectivo dentro de la familia. Son los padres los que deben crear las condiciones dedicadas con que crece el niño para hacer de él un hombre o una mujer y así alcanzar la plenitud de lo que Dios le ha designado o les ha designado como padres. Pues el no hacerlo retrasa el crecimiento, de pronto no físico, pero sí espiritual, moral, emocional. La familia cuyos padres no tienen un liderazgo eficiente se enfrentan a problemas constantes. Es como un equipo de atletismo.
Si no tiene un buen líder, generalmente pierde. Demos una mirada a la mayoría de los padres que conocemos. ¿Y cuántos son líderes efectivos? ¿Cuántos padres se ocupan en el proceso de moldear a sus hijos como un escultor moldea el yeso y la arcilla? Suponemos que tal vez son pocos. Cuando la dirección de la familia es efectiva, hay un orden y hay un equilibrio. Lamentablemente, estamos viviendo en un tiempo donde la formación espiritual en los hijos es muy fuerte, muy débil. Déjeme decirle que Dios tiene un plan para nuestros hijos, pero el diablo tiene otro. Hay dos planes. ¿Sabes una cosa? Nosotros los padres somos los que escogemos cuál plan gana. Porque por eso, qué sabio es Dios cuando dijo, instruye al niño los primeros 8 años de vida. Y cuando fuere viejo o grande, no se apartará. Puede ser que se pierdan algunas batallas, pero ese hijo que ha sido formado en las cosas de Dios, que esos padres han sido unos verdaderos líderes espirituales. Yo no digo líderes en que muy predicadores, muy teólogos, no. Ese liderazgo que yo estoy hablando es un liderazgo espiritual, un liderazgo moral, un liderazgo que está fundamentado en la roca, que vienen los vientos, las tempestades, pero ese liderazgo permanece. Porque si ese liderazgo está formado en la arena, cualquier viento, cualquier lluvia lo destruye. El diablo tenía un plan muy fuerte para Moisés, pero Dios tenía el suyo. Y sabes, escucha esto. Dios tenía el suyo. ¿Y quién crees tú que ganó? El plan de Dios venció. Pero tuvo que haber unas personas para que ese plan de Dios se cumpliera. Fue por medio de sus padres y sobre todo recalca mucho de su madre. Hermanos, como padres somos instrumentos en las manos de Dios para traer líderes como Moisés. ¿Sabes? El diablo se equivocó tremendamente con Moisés. Porque el diablo no contaba que iba a tener una madre que, a pesar que ustedes saben de la ley que salió, que todo varón iba a morir. Pero qué plan tan extraordinario el que esta mujer llamada Jocabed logró tener. Una madre dispuesta a dar lo que fuera para formar a su hijo de tal manera que fue el gran libertador del pueblo de Israel.
leyendo el otro día, estaba leyendo que las familias israelitas, las familias fieles, tenían una costumbre y comenzaban a transmitirle a sus hijos bendición, así como lo hizo Jesús. Cuando le trajeron los niños a Jesús, algunos de los discípulos estaban incómodos. Ay, Señor, esos niños molestan. Retírenlos, quítenlos. Oiga, y el Señor tan ocupado como se mantenía con tanto trabajo. Sin embargo, le dio un lugar muy especial a los niños. Le dio un momento. Déjenlos. No los despidan, no los echen, no los boten. Eso es lo que dio a entender en griego esa palabra. Cuando él dice, déjenlos venir a mí, no les estorben, es no los molesten, no los boten, no los dañen. Déjenlos venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es más, Jesús dijo, y si uno de ustedes, y si ustedes no fueren como uno de ellos, no podrán heredar el reino de Dios. Como me gusta esta escritura que acabamos de leer, pero persiste tú en lo que has aprendido y le persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Este Timoteo, ¿de quién aprendió? Un padre griego con una cultura muy diferente a la judía. La sabiduría griega, las deidades griegas, nada tenían que ver con el Dios verdadero. Pero hubo un par de mujeres, y si esta noche me están escuchando, mamá y abuela, si hay un par de mujeres que me escuchan, miren lo que hicieron este par de mujeres. Ellas no, ay, es que como mi esposo es griego, es que como mi yerno es griego, ¿qué vamos a poder nosotros enseñarle la cultura de Dios, la cultura judía a nuestro niño? Pero lo lograron. Tal vez ahí se cumple lo que dice la Biblia. Si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. El bien puede más que el mal, pero depende en manos de quién está. Y leyendo esto que les decía de algunos judíos fieles, familias, ellos comenzaban a sus hijos desde muy pequeños a transmitirles bendición. Eso fue lo que hizo Jesús. No solamente los bendijo verbalmente, sino que los tocó. Si usted ve esa palabra que dice, y Jesús tocó los niños, así castizamente. Tocaba a los niños y los bendecía, los amaba. Los amaba, porque amar un hijo no es ser permisivo con él. Amar un hijo no es solamente pensar que hay que endeudarse para comprarle el teléfono último modelo, una buena moto, ropa de marca, porque todo muchacho quiere eso. Bueno, se le puede dar al hijo de acuerdo a las condiciones económicas familiares. Pero hay cosas más grandes y más importantes que las cosas materiales.
Queridos padres, enseñarle a los hijos a amar a Dios es la riqueza más grande que unos padres le pueden dar a sus hijos. Es la mayor riqueza. Y esas familias israelitas fieles comenzaban, hijo, y tú serás como Abraham de fe. Porque la Biblia dice, lo que dice tu boca y cree tu corazón, eso será hecho. Hijo, tú serás como Samuel, que el pueblo le pedía, no dejes de orar por nosotros. Hija, tú puedes llegar a ser como Ruth, como Esther. Y les traían a la memoria todos esos líderes de la Biblia, espirituales que nos son de tanta inspiración. Y les nutrían psicológicamente y espiritual y emocionalmente este tipo de palabras. Y quiero, antes de entrar a la parte de los hijos, hablar de algo que me ha preocupado muchísimo, ese descuido en los hogares por el altar familiar. Ve, hermanos, si ustedes alcanzaran a entender por qué digo descuido, porque el año pasado, o tiempo atrás, cuando se podía viajar, y yo iba a un lugar, a programas de familia, la mayoría de las veces, yo le preguntaba a los padres, levanten la mano los que se reúnen en familia para adorar a Dios, para enseñar la palabra, para compartir, para instruir. Lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Esta palabra que sirve para instruir, para redarguir, para exhortar, para formar. Y créame lo que congregaciones de 600, 700 personas, porque yo les decía, séame sincero, levante la mano el que hace culto familiar en la casa. Hermanos, y déjeme decirle que en la mayoría de los lugares donde yo preguntaba, si en una iglesia de 600, 700 personas se levantaban 10, 20 manos, no levantaban más. Yo les decía, gracias por la sinceridad. Pero no saben lo que se están perdiendo. El desarrollo, si no queremos que nuestros hijos crezcan, porque hay una cosa que a mí me pone a pensar. ¿Por qué encontramos cantidad de muchachos que son criados en la iglesia y cuando llegan a la adolescencia se nos van, se nos pierde, se nos vuelven como unos monstruos tatuados con pierces? Uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? Ese no era el niño que cantaba, Cristo quiere niños como yo. Ese no era la niña que cantaba, una arquilla en el río flotaba. ¿Por qué se me desfiguró? ¿Por qué? Algo pasó. No le eches la culpa, papá, mamá. No le eches la culpa a la iglesia. Porque ¿dónde pasa más tiempo tus hijos? ¿En la iglesia o en la casa? La iglesia, el día domingo tiene su trabajo de escuela dominical. Y cuando en los cultos que llevas a los niños al culto, pero la mayoría de los niños se distraen porque ellos tienen una capacidad de prestar atención de acuerdo a la edad a cierto tiempo. Pero ellos pasan más en casa. Y en el desarrollo
en el desarrollo de la familia, escúcheme esto, es indispensable el altar familiar. La primera congregación que deben de tener nuestros hijos es el hogar. Y yo te lo digo por experiencia propia. Un hogar donde ha habido oración, instrucción en su niñez. Fallas, de pronto hemos tenido. No hay padres perfectos. Nosotros como padres, mi esposo y yo, pudimos habernos equivocado en algunas cosas. ¿Quién no? Hay hermanos de mi alma, pero si algo nos ayudó a nosotros, fue que en mi casa nunca faltó el culto familiar. Vean, hermanos, en el culto familiar, nosotros teníamos unas experiencias con Dios. Allí mi hijo aprendió a tocar la batería, eso sí, en las tapas de las ollas quedaron así. Mis hijas aprendieron a cantar, aprendieron a predicar. Porque había un devocional, sacábamos tiempo, porque cuando usted le dice, a ver, rapidito, traigan la Biblia, vamos a leer el Salmo 91 y una oración, vamos a cantar un coro, ya, rapidito, porque estamos de... Nosotros decíamos, va a haber un culto familiar, preparémonos. Nos preparábamos mi esposo y yo. Algunas veces mi esposo daba la enseñanza, otras veces la daba yo, y otras veces hacíamos balotas. ¿A quién le toca predicar? ¿A quién le toca? Y una vez, una de mis hijas mayores estaba viviendo una cierta situación de la adolescencia. Estaba en esa lucha de esa identidad cristiana. Entonces hicimos las balotas. Entonces, a ver, cada uno saque qué le corresponde en el culto. Y les damos tiempo para que cada uno se prepare. Y luego nos reunimos a hacerle altar al Señor. Y vea, hermanos. Y resulta que ella, la que estaba viviendo como ese momento, le tocó predicar. Y cuando a ella le salió que le tocaba predicar, ella dijo, mami, no, papi. No, yo no. ¿Por qué? No, es que yo no estoy en condiciones de predicar. Le digo, no, es que tú no vas a predicarle a la iglesia. Es un culto familiar. Di lo que tengas que decir, lo que Dios te ponga. Pero antes de sacar la balota, cada quien se hizo una oración. Señor, escoge al que va a exponer la palabra. Te tocó a ti. No te preocupes, da lo que tienes. Bueno, ya se fue al cuarto, se encerró allá el tiempo que se le dio a mirar qué iba a hablar. Y cuando comenzó a predicar, terminó predicándose para ella. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Y recuerdo que una palabra que decía, Dios es maravilloso, nos ha bendecido, nos ha salvado, me ha dado una familia excelente, nos ha dado una congregación muy linda. Yo soy muy desagradecida. Terminó y comenzó, ella era muy dura para llorar. De mis hijos, como que la que menos era sensible era ella. Hermano, pero ahí hablando la palabra, el Señor la tomó y comenzó a llorar. Y terminó arrodillada. Ore por mí. Y esa noche, el Señor le dio la victoria. Comenzó a tener una experiencia muy linda con Dios. Las familias israelitas compartían el pan, escuche, en la mesa. Porque esto les traía, aprovechaban la mesa según la costumbre de su tiempo, no como las nuestras, eran como en el piso, abajo, sentados. Y aprovechaban para comer el pan, compartían el pan, y eso significaba para ellos comunión, relación
y altar familiar. ¡Ja! Se parecen las familias, algunas de hoy en día, que cuando se sientan a comer en la mesa, se sientan a criticar. O si el muchachito está mal en el colegio, apúrate a comer que apenas termine, te espera la juguetera. Tomamos la mesa como cualquier cosa. Para los judíos, para los hebreos, esto era lugar de reverencia. Comían el pan en la mesa, compartían y luego se paraba el papá y presentaba ese sacrificio a Dios en familia. Y dése cuenta lo de Abraham. Yo no encuentro que la Biblia diga que donde llegaba Abraham, Sara era la que hacía el altar. Tampoco encuentro que donde llegaba Isaac, Rebeca era la que hacía. Era el hombre. Y es más, mire Job. ¿Quién era el que presentaba a sus hijos todos los días? Era él. Ay, hermanos, qué descuido espiritual hay hoy en día. Mujeres que parecen el sacerdote de la casa. Y le dicen al esposo, mi hijo, vamos a hacer culto, vamos a hacer un devoción. Ay, hágalo usted, yo voy a ver un partido. No, yo estoy ocupado, estoy chateando, estoy cansado. Entonces, ¿qué clase de hijos queremos que crezcan para Dios? ¿Cuántas veces, yo quiero que mis hijos vivan para Dios, que sirvan a Dios, que sean fieles? Pero ¿dónde está el trabajo de los padres para lograr esa fidelidad en los hijos? Imagínense que en los tiempos antiguos, en el tabernáculo, se colocaban los 12 panes, un pan por cada tribu que representaba como la familia. Y esto era tan sagrado porque volvían de nuevo a que lo que traían de la casa, la costumbre de comer el pan, comunión, relación y altar familiar. Y todo el pueblo hacía esto en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, sabe que Jesús también lo practicaba. Cuando él iba a la casa, iba a las casas, se sentaba a la mesa, compartía pan. Y allí compartiendo el pan, Jesús aprovechaba, instruía, enseñaba, formaba y moldeaba. ¿Se acuerda que en una ocasión salieron diciendo, es comilón, es bebedor? Lo juzgaban. Si comía malo y no comía también. Pero es que él quería aprovechar cuando llegaba a esa casa a compartir con la familia el pan y la enseñanza. Uno de los factores para que la familia se reúna a hacer culto para Dios, el factor tiempo. Pero ya para pasar a los hijos, yo te quiero pedir un favor. Hazte un propósito después de esta semana de familia. Si no tienes la costumbre de reunir tu familia, o lo estarás haciendo por lo de la pandemia, por el encierro de tanto tiempo, el confinamiento. Pero yo te ruego, por el amor de Dios, por amor a tus hijos. Ve, hermanos, créanmelo. Por eso yo cada vez que voy a un programa de familia, yo hago esta pregunta, porque para nosotros el culto familiar fue tan sagrado. Yo podría pasar, pero bueno, el tiempo no me da para contarles las experiencias que yo tuve con mis hijos en los cultos familiares. Es más, una de mis hijas, hacíamos programas y nos repartíamos con mi esposo y el copastor de la iglesia, éramos pastor en la central de Bogotá. Y pedíamos que las familias se reunieran con los hijos
en familias. Y un día yo me fui a un devocional, a una casa de familia. Me fui para compartir con esa familia palabra, oración. Es que la familia que ora unida permanece unida. Y en esa casa, una de mis hijas recibió el Espíritu Santo. En el culto familiar, mis hijos aprendieron a orar por otros. Mi hijo varón tenía como 8 años y había un hermano en la iglesia que no tenía trabajo. Y entonces, como manejamos peticiones, el niño dijo, ay, yo pido oración por el hermano Edilberto. Me acuerdo que el hermano llamaba Edilberto. Yo pido oración por el hermano Edilberto. Y así un poquito chistosamente dijo, para que el Señor le provea trabajo, porque él era muy amiguito de sus hijos. Y sus hijos me dijeron que no, su papá no tenía trabajo y el hermano es gordito y bien comiloncito. Y vamos a pedirle al Señor para que le provea el trabajito. Él lo dijo así, como las palabras de un niño. Yo tengo todavía en mi mente, y estoy hablando de hace más o menos 35 años, cuando mi hijo comenzó, ese niño de 8 años, comenzó esa oración y oró por esa familia. Señor, provéeles el trabajo. Señor, bendícelos. Y en mi casa se aprendió a orar por otros. Alabanzas al Señor. Al domingo siguiente, cuando llegamos al culto, el niño vio al hermano, mi hijo Reinel David, y se fue y lo abrazó. Dijo, hermano, Dios me lo bendiga. Hermano, ¿sabe qué? Esta semana en el culto familiar, yo le dije a mi papá, a mi mamá, a mis hermanas, que oráramos para que el Señor le proveyera trabajo. Y a los 8 días ese hermano tenía trabajo. Ese hermano dice, eso me marcó. Hermanos, yo le invito, haga que el día que sus hijos se vayan de la casa, se lleven esos recuerdos. Es muy duro cuando los hijos se van. Ah, yo me acuerdo lo que me enseñó la maestra. Amén, que recuerden eso también. Pero es más profundo cuando los hijos dicen, me acuerdo. Yo recuerdo cuando mi hijo varón se fue para Estados Unidos, se fue a estudiar. Los primeros días quería regresarse, porque llegó a un instituto donde solo se hablaba inglés y él no sabía. Y estaba a punto de regresarse. Esa presión de cambio, de clima, de cultura, de amigos, todo. Pero una noche, sintiéndose en ese cuarto donde estaba en ese instituto solo, se arrodilló. Estaba viviendo un momento difícil. Y se acordó. Y comenzó a citar. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y comenzó a citar el salmo. Y cuando terminó el salmo, sintió fortaleza. Y los 2 días nos llamó y dijo, mami, papi, estaba que me regresaba, pero me acordé el salmo que me enseñó mi papá. Porque yo recuerdo que mi esposo dijo, bueno, vamos a enseñar el Salmo 23. A ver, Reinel David comienza a leer el Salmo 23. Él está muy pequeño, aprendiendo a leer. Jehová es mi... ¿A qué hora iría a terminar? Entonces una de mis hijas mayores dijo, ay papi, pero ¿a qué horas va a citar el Salmo? Digo, déjalo. Que lo... Si yo pudiera esta noche entrar al corazón de ustedes con esta vivencia de lo que es hacer lealtad, eso marca la familia. Porque ese es el lugar, escuche esto, donde se plantean las situaciones espirituales de la familia. Las situaciones donde hay una formación moral, donde se enseña la fe. Eso era lo que hacía la mamá y la abuela de Timoteo, Eunice y Loida. Eso era lo que hacían. Venga, mi hijo,
Su papá no cree en el Señor, él tiene otra creencia, pero venga, comenzaban a enseñarle. Y aparte de ello, le hacían oraciones. Ay, padres de familia, si ustedes alcanzaran, los que no lo han entendido, ¿qué es que nuestros hijos aprendan a orar en casa? Hay un misionero, el hermano misionero de Holanda, el hermano Fortunato. Y ya voy a entrar a los hijos. Su niña tenía como unos 6 añitos cuando ellos llegaron a Italia. Y la mamá estaba embarazada esperando a su segundo hijo. Y salieron por la calle. Y ella vio una mujer italiana. Y el Espíritu Santo le dijo, háblale. Entonces ella la saludó en italiano. Y comenzó a hablarle de Jesús. La señora dijo, ay, yo vivo muy triste porque es que yo no tengo hijos. Ay, qué bueno para ti, mira, estás esperando un bebé. Yo no tengo hijos, soy estéril. Y la niña de 6 años le dijo, señora, si tú me permites, porque ella es así, esa niña tiene una profundidad. Si tú me permites, yo te voy a contar una historia bíblica que me enseñó mami. Había una mujer llamada Sara y le explicó, dijo, y el Señor le regaló un hijo a pesar de que tenía más de 90 años. Ah, pero tengo otra historia. Había otra mujer llamada Ana y se fue al templo. Y le contó la historia. Y la niña le puso la mano en el vientre. Le dijo, señora, en el nombre de Jesús tú vas a tener un hijo. Bueno, se anotaron los teléfonos entre la mamá y mamá. Como a los 2 meses, la hermana Jenny recibe una llamada. Era la señora. Ay, ¿con quién hablo, Jenny? Sí. Ay, Jenny, yo quiero verme contigo. Es que quiero decirte que estoy embarazada. Estoy comenzando un embarazo. ¿Será que no podríamos atrevernos en este tiempo a pedirle a Dios, niños, que Dios los use? ¿Qué impide el culto familiar, el devocional? Lamentablemente lo que está uniendo las familias hoy en día es la tecnología. ¿Y sabes qué dice Jeremías? Dice, la muerte ha entrado por las ventanas, redes sociales, y está matando a los jóvenes y a los niños. Es triste. Por eso, antes de hablarle un poco a los hijos del temor de Dios, es que nosotros los padres tenemos una responsabilidad. Esos muchachos que cuando llegan a la adolescencia y se apartan y se vuelven nada, es porque en la casa no se les dio alimento espiritual. Allá se criticaba, allá se peleaba, allá se discutía, y porque los padres no tenían una altura espiritual, menos oración. Eso es lo que hace que los muchachos pierdan el temor de Dios también. Pero cuando un papá y una mamá están bien ubicados y logran enseñar y formar sus hijos, pueden lograr cosas maravillosas. El hacer lo que unos padres puedan hacer por su hijo. Lo que hagas por tu hijo lo estás haciendo por ti mismo. Porque mi hijo o mi hija es mi otro yo, en el cual se dilata y se forma
eso que se quiere, transmitírsele a ellos. ¿Sabían ustedes, hermanos? Somos transmisores de una generación a otra. Por ejemplo, en el Valle. No es la generación de ahora, o ustedes, que salieron con el aborrajado, el sancocho bayuno, el champús. Es que hace muchos años, una generación muy allá, bisabuelos, tatarabuelos, qué sé yo, comenzaron con las costumbres de ese alimento. Y esa generación se la transmitió a la otra, y la otra a la otra, y la otra a la otra. Y por eso ahora los bayunos, de igual manera en Antioquia. La bandeja paisa, la mazamorra, eso no es de ahora. La arepa, eso viene mucho y se la transmitieron. Estas palabras que yo te mando hoy, dijo el Señor, las enseñarás a tus hijos, las repetirás. ¿Lo haces? A veces la actitud de un papá es cuando el muchacho dijo una mentira. Te voy a dar en la boca, mentiroso. Es que esta porquería que se va a condenar. Pero antes de llegar a eso, desde muy pequeños comienzas a enseñar. Enséñale a tus hijos las obras de la carne y explícale a cada uno. Hay padres que son estrellas afuera, perdóneme, pero estrellados adentro. Afuera dan unos mensajes y revolucionan. Y uy, qué líder, qué mujer, qué hombre. Oh, mi hermano, yo te invito. ¿O cuántas veces estarás esperando? Y mi pastor, ¿cuándo será que mi pastor me da la oportunidad de predicar? Porque en el Instituto Bíblico aprendí unos temas que los sé manejar tremendamente teológicamente. ¿Y tu casa qué? ¿Qué nos ganamos nosotros con andar preocupados que afuera todo el mundo esté formado cuando lo de adentro está acabado? A mí me preocupa cuando yo veo esos padres de familia que son de tanta bendición afuera y mueven masas, pero no mueven su casa. ¿Por qué no la mueven? Piénsalo en esta noche. Hermanas, que mis hijos son rebeldes. Como la hermana que la hermana que un día estaba en un programa, en una iglesia, y hermana, es que le traigo a esta niña, le traigo a este demonio para que ore por él. Yo, demonio, yo es una niña. Sí, hermana, es que es un demonio esa niña. Me intentó pegar hoy, una niña como 11 años, 10 años. Yo tenía un dulcecito, un caramelo en un bolsillito. Y le dije a la niña, ¿quieres? Dijo, sí. Dije, listo, te doy el caramelo y tú te me vas para atrás y me esperas y esperas a mamita. ¿Ya listo? Sí, señora. Le dije, hermana, ¿usted por qué trata a su niña así? Hermana, es que es una jorojera, es una taravita. Le dije, siéntate, vamos a hablar. ¿Y usted no va a orar por mi niña? Le dije, no. Cuénteme quién es usted, cómo criaron la niña. ¿Qué tiene que ver? Le dije, mi reina, mucho. Mucho. Es más, cuando yo atiendo problemas de matrimonios, antes de escuchar la pareja, los problemas que están teniendo, yo le digo, cuénteme cómo te criaron. Porque como la personalidad y los caracteres se forman en casa, y a veces traemos cosas, cadenitas que no se han renunciado a ellas, entonces eso lo aplicamos. Es más, que esto es larguísimo. Pero bueno, no quiero andar más en esto. Le dije, hermana, cuénteme cómo es su carácter. Me dijo, ay, no, hermana, eso sí. Cuando a mí me da ira, me provoca ponerle las olletas a mi esposo en la cabeza. Le dije, mi reina, arrodíllate porque el demonio lo tienes tú. Y así es. A veces las hermanas nos traen los niños, hermano, pastor, hermano Franklin, hermana Diana, ore por este muchacho. Que es un rebelde, es un grosero, pero resulta que el papá es rebelde, es grosero. Resulta que la mamá tiene un carácter terrible. Parece que desayunara con alacranes en salsa de escorpiones.
pero cuando en un hogar hay una pareja, como Zacarías y Elizabeth, qué belleza, que ambos eran justos e irreprensibles y andaban en los caminos del Señor. ¿Cuál fue el resultado? Nació nada menos y nada más que el gran Juan el Bautista, el único que pudo señalar, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero bueno, vamos a pasar a la parte, porque no vamos a dejar, ya voy a dejar hasta aquí, porque si no yo seguiría, pero vamos a dejar hasta aquí, pero vamos a seguir. El temor de Dios en los hijos. Porque vamos a mirar también a aquellos hijos que han sido criados, porque vea, yo veo aquí a Timoteo, que no defraudó a Dios, ni defraudó a su mamá, ni a su abuela. Y yo quiero que los jóvenes me escuchen un poco. La Biblia dice, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre. El padre instruye y la mamá dirige. Por eso es que la pareja tiene que unirse. Ay, hermano, un reino dividido no puede permanecer. Una pareja donde el uno, hay hogares que parecen una torre de Babel. El papá habla un idioma, la mamá habla otro, el hijo habla. No entiende nadie. Oh, pero cuando hay un papá y una mamá unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, hablarán un mismo idioma. Y ese mismo idioma le enseñarán a sus hijos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Qué tremenda enseñanza la de Timoteo, que desde niño, miren ustedes padres, la necesidad de enseñar, ha sabido las escrituras. Desde niño ha sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Casi nada. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, él aprendió la sabiduría de salvación de su mamá y de su abuela. ¿Cuáles son las conversaciones en la casa? ¿Será que los une la tecnología? Hogares que parecen sala de internet, el papá está en un aparato, la mamá en otro aparato, el hijo en otro aparato, y todos están locos en el aparato. Los une la tecnología. Un hogar que solo los une la tecnología, no esperes que tus hijos crezcan. Cuando ellos lleguen a la adolescencia, se te van a salir de las manos. Oh, pero cuando un hijo llega a la adolescencia y a pesar de que tiene sus altibajos, sus cositas, pero ahí, hasta que pasa al otro lado, es porque hubo una mano, primero la de Dios y luego la de un padre, de una madre. Pero qué bueno que los muchachos también puedan entender. Por ejemplo, Timoteo, mire usted, hijo espiritual de Pablo. Pablo llegó a esa casa y desde que vio ese muchacho dijo, uy, aquí hay material, aquí hay espiritualidad, aquí hay formación. Ay, qué lindo. Altura espiritual. Pero el muchacho también se dejó, porque el muchacho había podido llegar a una edad que lo hubiera hecho. Vea, mami, abuelita, muchas gracias por lo que primero, pero me voy por el camino de mi papá, me voy a tomar con mi papá, me voy a emborrachar. No, el muchacho también fue inteligente y aquí es donde quiero entrar, en estos minutos que me quedan. Quiero entrar a los jóvenes. Hay un joven en la Biblia que me impresiona. Es Jefté. Para aquellos muchachos que de pronto están desanimados en las cosas de Dios, que están a punto de tirar la toalla. No, es que mi papá, es que mi mamá, es que yo no tuve quien me formara, ni quien, porque puede ser que también hay esto. Pero yo quiero decirte en esta noche, si tú tienes unos padres cristianos, valóralos, ámalos. Es más, yo le decía a un joven que un día estaba quejándose contra su mamá y su papá, yo le dije, mira, ¿por qué no aprovecha? Ahí, hermanos, es donde en el culto familiar los hijos pueden compartir. Hay familias que no dialogan, pelean. En el culto familiar se dialoga. Venga, mis hijos, vamos a mirar cómo ven ustedes que está la vida espiritual en la casa, cómo ven ustedes que está la comunión, a ver qué cambios podemos hacer y comenzar. En vez de estarse señalando más, yo digo que la familia, entre más se señala, más defectos se ven, porque cuando uno se propone a buscarle defectos a las personas, cuando usted propone a buscarle, le encuentra. Pero si usted se propone a buscarle
cualidades y detalles buenos a su familia, los va a encontrar. Si los defectos de nuestra familia oráramos más por ellos que señalarlos, tendríamos más victorias. En cambio, cuando los señalamos, los empeoramos. Y eso es lo que pasa en los hogares. Hermana, que este hijo es rebelde. En un culto familiar, venga, mijito, usted está pasando esta etapa. A ver qué le pasa, qué tiene. Vamos a orar. No, mamá, que es que mi papá me grita, listo, entonces vamos a orar. Venga, mijo, vamos a orar, de verdad, vamos a dejar los gritos. Vamos. Es que, por favor, lo que pasa es que no tengo tiempo para explicar tantas cosas, pero solo te pido, pídele a Dios sabiduría y comiencen a hacer culto familiar a ver qué pasa. Y te lo digo por experiencia propia, pasan cosas extraordinarias. Y este muchacho GT, jóvenes, me llama la atención. ¿Sabes por qué? Porque dice, y había un joven, muchacho llamado GT, hijo de padre hebreo israelita. Hasta ahí muy bien. Dice, esforzado y valiente, hijo de padre hebreo. Parece que hasta ahí suena muy bonito. Esforzado, valiente, papá israelita. Pero parece que llega la manchita. Pero su madre era ramera. Qué pesado, qué fuerte. ¿Quién querrá que diga los defectos y las cosas de la mamá, si los tiene así en esa forma? Es como si dice, mira, tu padre hebreo era esposo valiente, pero ¡pum! El sello. Tu madre prostituta. ¿Y qué pasó? A ver, rápidamente. Lo que pasó fue que un día cualquiera el papá por allá loqueando se metió con una mujer prostituta y nació Jefté. Resulta que Jefté ya se organizó, se ordenó, se consagró y se casó con una israelita. Pero entonces el muchachito Jefté quedó por ahí porque la mujer ramera vota a sus hijos. Votó al muchacho que va en el aire. Entonces el papá de Jefté dijo, no, yo voy a coger a mi muchacho. Agarró a su muchacho y se lo llevó para la casa. Pero nacieron hijos del matrimonio. Eso lo dicen jueces. Y nacieron hijos del matrimonio y un día cualquiera parece que la esposa la verdadera esposa de Jefté dijo no, del papá de Jefté dijo no, es que tu hijo no va a reinar aquí con los hijos míos. Así que este muchacho se vaya, despídelo. Entonces el papá despidió al muchacho. Y la Biblia dice que él se juntó con los desocupados del pueblo. Una palabra desocupados quiere decir, como en ese tiempo habían tantas guerras, tantas batallas, y los israelitas tenían muchos enemigos. Entonces el muchacho se juntó con otros muchachos que los botaban de tribus, de las diferentes tribus por diferentes circunstancias, tal vez como la gente. Entonces ellos aprendían a manejar las armas. Se juntaban y aprendían y se volvían diestros. Algún día puede venir una guerra, una batalla y para algo serviremos, ¿no? Y un día cualquiera, dicho y hecho, se presentó una guerra entre los hermanastros de GT, asustados que vienen los enemigos, que nadie, hijos de papi y mami, nosotros no sabemos manejar un arma. ¡Hey! Vamos a buscar a GT, vamos a buscarlo. Y se fueron a buscar a GT. GT, ahora sí, ¿qué necesitamos? ¿Sí? ¿Qué quieren? No, que viene una guerra, que no sé qué, necesitamos que vengas a pelear, nos damos cuenta cómo te volviste. Por eso dice esforzado y valiente. Él había podido decir, no, es que como yo vengo de ese hogar, no. Él aprovechó aprender aprovechó para aprender cómo defender a sus mismos hermanos y al pueblo de Israel. ¿Y él qué dijo? Dijo, listo, yo voy, yo no tengo problema, yo voy y los defiendo, pero seré el rey de ustedes. Conquistó como 8 o 10 ciudades. ¿Quién era su madre? Joven esta noche. Yo no sé de qué árbol genealógico viene. Pero déjame decirte que en esta noche tienes el mejor padre del mundo, que se llama Jesucristo. Pero hubo un muchacho, a ver, déjame hablar rapidito, ¿cuánto me queda? Hubo un muchacho llamado José, fue criado en un hogar hebreo con todas las de la ley. Y el muchacho dice que el espíritu, por toda parte donde usted mire José, dice, y el espíritu de Jehová estaba con José. Eso era lo que lo guardaba. Ese era el temor. Por eso la Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Qué hizo el muchacho? Sus hermanos andaban en malos pasos. Él venía y decía, papá, mire mis hermanos lo que están haciendo. Entonces, un día cualquiera, sus hermanos estaban por allá y el papá lo mandó a que miraran porque el papá podía darse cuenta de la conducta de sus otros hijos. Ahí fue donde
lo echaron en una cisterna y todo ese proceso de José. Lo que más me impresiona es que cuando él fue vendido a los ismaelitas, cuando llegó a la casa de Potifar, déjeme decirle que José no pecó con la mujer de Potifar porque hubiese sido una mujer fea, porque es más, en ese tiempo él era el segundo hombre en el reino y las mujeres eran muy lindas. Las mujeres del Medio Oriente son hermosísimas, ellas se cubren, pero yo tuve la oportunidad de estar íbamos con mi esposo para África y el avión nos dejó ahí en un país árabe y ahí estuvimos como 6, 7 horas. Y alcancé a ver algunas mujeres cuando ellas entran al baño, entonces de mujeres, entonces se quitan un poco esto como para reposar, no sé, para limpiarse, para lavarse, qué sé yo. Entonces se quitaban, uy, pero yo nunca había visto unas mujeres no físicos tan perfectas. La mujer de Potifar no era cualquier cosa, era hermosísima. Si José no cayó con la mujer de Potifar, no es porque hubiera sido fea. Ella me puede decir, mi papá al fin y al cabo no está por aquí que me vigile. Y aparte de eso estoy amargado, mis hermanos me vendieron, mire la situación. Yo voy a aprovechar esta, pero no. El Espíritu de Dios estaba con José, el temor de Dios estaba en José y no pecó. A raíz de su fidelidad fue a la cárcel, pero estando en la cárcel, el Espíritu de Dios seguía con él, allí Dios lo usa, allí revela sueños. Bueno, usted ya sabe la historia. Y luego el faraón tiene sueño y resulta que Dios le permitió pasar todo ese proceso, alabanzas al Señor, para terminar siendo el gobernador de Egipto. Y cuando se encuentra con sus hermanos y su papá, después de algunos años, entonces sus hermanos estaban todos atemorizados, asustados. Ahora mi hermano va a tomar venganza a nosotros por el mal que le hicimos. Él se vino, los abrazó y lloró y les dijo, lo que ustedes pensaron que era para mal, Jehová lo tomó para bien. ¿Por qué? Porque tuvo comida guiado por Dios para los egipcios y para su familia. Alabanzas al Señor. ¿Por qué llegó donde llegó? Joven, quiero decirte esta noche, tú vas a llegar muy lejos. No, hermana, es que en este barrio, es que la familia, es que somos pobres, es que aquello, lo otro. Mira, yo conocí, estábamos con mi esposo no sé si fue en Italia o en Suiza, en uno de esos dos países. Estábamos con mi esposo en una convención hace como 2, 3 años, cuando me encontré una muchacha antioqueña. Hermana Luz Marina, Dios le bendiga. Amén. Hermana, yo soy de Antioquia. Hermana, escuche mi testimonio. Hermana, yo me bauticé. Yo vivía en una casita de lata en una de las comunas de Medellín. Mi papá, mi mamá, yo conocimos a Dios, comenzamos a buscar de Dios y mi casa era en tierra. Hermana Luz Marina, no me avergüenzo. Pero me propuse hacer la mejor del colegio. Yo dije, no, si Dios llegó a mi vida, llegó no solamente para ser una buena cristiana, sino una buena estudiante. Voy a salir adelante. Y la muchacha se propuso, mire, se propuso estudiar y salió adelante. De tal manera que cuando terminó su bachillerato fue la mejor bachiller. Tanto que la becaron y a una universidad. Cuando llegó a la universidad, Señor, tú me vas a ayudar y tú estás conmigo. Miren ustedes, que Dios nos ayude. Esa es la clase de jóvenes que necesitamos hoy en día. Alabanzas al Señor. Que no se dejen arrastrar por la mediocridad, que no se dejen llevar por la pobreza espiritual, que se levanten. Jóvenes que se levanten llenos del Espíritu Santo para mostrarle a este mundo que está tan perdido. Yo me quedo sorprendida. Perdónenme lo que voy a decir, me quedo sorprendida como esas personas que tienen pérdida de identidad sexual, homosexuales y lesbianas, como cuando celebran el día gay, ellos se paran frente a las cámaras, salen a las calles y gritan lo que somos, no les importa hacer las porquerías que hacen delante de la gente, hacer lo que hacen y gritarlo a voz en cuello y lo confiesan y lo declaran delante de todo el mundo. ¿Por qué nuestros jóvenes tienen que ocultar el cristianismo? ¿Por qué tienen que, qué vergüenza, qué dirán? ¿Quién? ¿Te van a matar? No, no te van a hacer nada. Alabanzas al Señor. Yo honro a los que me honran, pero a los que me tienen en poco los tengo por viles. No te avergüences del Señor. Levanta tu cabeza. El Señor está para venir, pero Él necesita una juventud verdaderamente que tenga temor de Dios. ¿Y qué me dice Daniel? 5 minutos y termino. Escucha esto. ¿Quién era Daniel? Leyendo un poco de la historia de él. Venía, lo traían en el exilio.
Pero saben una cosa, que dentro de eso traían los tesoros sagrados de la casa de Dios, los traían. Pero esos jóvenes llegaron ahí al palacio, pero déjame decirte que los escogieron porque eran sabios, porque eran inteligentes y porque eran intachables, porque los necesitaban para traerlos al palacio. Qué tremenda enseñanza podemos tener de que sí se puede vivir para Dios, que sí se puede tener para Dios, que ser intachable. Usted podrá mirar ahí, hasta los nombres se los cambiaron. Daniel y sus otros compañeros. Daniel quiere decir, Dios es mi juez. Ananías, el Señor ha tenido, el Señor tiene conmigo esa gracia. Misael, alguien que viene de Dios. Azarías, el Señor es mi apoyo. Esos muchachos venían, pero venían de unos hogares hebreos donde sus padres les enseñaron las bases, las convicciones de lo que ellos creían. Era una educación espiritual, pero lo más lindo de todo esto es que a pesar de que estaban metidos en una casa real, no dijeron, no, vamos a aprovechar, ya no estamos allá en Jerusalén con nuestros papás que están detrás de nosotros, que oremos, porque si algo tiene sagrado los judíos es la oración. Un día venía mi esposo en un avión, iba de viaje, y al lado venía un muchacho judío como de 15, 16 años. Y ahí hablando con mi esposo, le dijo, el muchacho hablaba español también, le dijo, pastor, mi esposo se identificó y comenzó a hablar con él. Comenzaron a hablar de Jesús. Dijo, pastor, disculpe, tengo unos minutos que no puedo hablar porque necesito hacer la oración. Oh, Dios mío, yo digo, ¿cómo ellos tienen esa convicción de la oración? ¿Y qué me dicen los musulmanes? Los que tienen a Dios Alá. Estábamos en Guinea-Bissau, en África, hace 3 años con mi esposo, visitando la obra misionera. Y yo salí por la calle caminando un poco con la esposa del misionero, y a pesar de que a solo se comen un alimento al día porque no tienen para más. Y en plena calle pusieron un tendido y una cantidad de musulmanes arrodillados con la cabeza en tierra, orándole al Dios Alá, y no se avergüenzan. Jóvenes, necesitamos que se levanten. Los jóvenes pierden el temor a Dios porque no oran, porque no buscan a Dios. Sacaron una encuesta hace 3 años acerca de los jóvenes, cómo estaban con la lectura, la palabra y la oración. Y mi esposo se quedó sorprendido cuando pasaron el informe al consistorio, que el 50% de los jóvenes no estaba orando ni leyendo la Biblia. Yo te invito esta noche a que busques de Dios. Si tú te lees, te invito a que te leas esa historia completa de Daniel. ¿A dónde llegaron? Dice, y propuso en su corazón. Mire, proponerse. ¿Quién te obliga a pecar? ¿Quién te obliga a pecar? Nadie. Nadie te obliga a pecar. Yo recuerdo cuando en ese tiempo, cuando yo me convertí, 13 años que me bauticé, yo me convertí con ese amor, con esa pasión, con ese deseo de servir al Señor. Y recién bautizada, llegó el mes de mayo, el de la Virgen María, y en plena escuela estábamos en el salón, habíamos como unas 40 muchachas, cuando la profesora dijo, aquí está la Virgen, y todo el mundo se arrodilla delante de la Virgen. Yo estaba recién bautizadita, tenía 13 años. Yo le dije, yo no me voy a arrodillar. Dijo, Luz Marina Villa, que se arrodille. Le dije, disculpe, profesora, con todo respeto. Yo le dije, no me voy a arrodillar. ¿Por qué no se va a arrodillar? Porque ya conocía a Jesucristo. Y estoy hablando de hace más de 53 años, donde hablar de cristianismo había persecución. Hubo jóvenes que los mataron y me expulsaron de la escuela. Me expulsaron y me cerraron las puertas para siempre. Me dijeron, no vuelve por aquí, por haber dicho que no se arrodillaba ante una imagen. Joven, por favor. Daniel propuso en su corazón y sus compañeros no contaminarse. ¿Usted sabe lo que era estar dentro de ese palacio y decir que no comían esa comida? Pero cuando estaban llenos de la gracia de Dios, cuando ellos dijeron, no comemos esa comida, con mucha cortesía, sin echar sátiras, no, vea, si ustedes nos dan este alimento, si nos da una comida diferente, porque la comida que en el palacio les ofrecían, la dedicaban a otros dioses. Pero ellos dijeron, vamos a comer sobre todo unas semillas, algo que fuera puro, lo de la tierra, porque no querían contaminarse. ¿A dónde los llevó Dios? Ahí no los encontramos.
cuando el horno de fuego ardiendo, que si no adoraban esa imagen, y ahí prefirieron los tres que los tiraran. ¿Por qué? Porque tenían una convicción de lo que era Dios. ¿Y qué me dice Daniel? Alabanzas al Señor. Cuando dice en el capítulo 6 de su libro, cuando dice que estaban buscando de qué señalar a Daniel y no lo encontraron, de qué señalarlo. Y dice que no encontraron de qué señalarlo. Y entonces al último dijeron, pero si hay una cosa que tenemos de qué señalar. Vea, rey, ¿por qué no saca un edicto? Que durante 30 días no se haga petición a otro Dios, no se ore a otro Dios más que a ti, oh rey, que todos te adoren. Y claro, le alimentó el ego, le alimentó el yo, y sacaron el edicto. Oh, bendito sea el Señor. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que cuando Daniel escuchó eso, Daniel, es que son 30 días. No te estamos diciendo que dejes de orar toda la vida, que son 30 días. Pero él dijo, ni un día, porque si he sido fiel, si he tenido sabiduría y conocimiento para interpretar los sueños, es porque mi relación con Dios, de él vienen las revelaciones. Cuando Nabucodonosor mandó a decir que todos los sátrapas, que todos los que adivinaban y toda esa gente, que si no le decían el sueño como era, los mandaba a matar, adivinos y los que fueran. Y si usted se lee el libro de Daniel, dice que Daniel fue y buscó a sus compañeros y les dijo, vamos a buscar a Jehová de los ejércitos. Mire, un líder moviendo a los jóvenes a orar. Como necesitamos jóvenes en la iglesia, líderes de oración. Es triste cuando a veces uno encuentra a los jóvenes en la iglesia. Vamos a liderar para un partido, vamos a liderar para ir al cine, las almas perdiéndose, falta de oración, de ayuno. El Señor está para venir. Jóvenes, necesitamos que se levanten jóvenes como Daniel en este tiempo. Y dice que cuando él escuchó ese edicto, ¿qué hizo? Se fue y abrió las ventanas como solía hacerlo. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Y dice que fue y abrió las ventanas como solía hacerlo. Y comenzó a orar como quien dice, tírenme allá a los leones hambrientos, pero no dejaré de orar. Y allá lo tiraron, pero usted ya sabe el milagro. El Señor cerró boca de leones, apagó fuegos impetuosos, y que la fidelidad de él lo llevó a que el rey decretara que todos se inclinarían y adorarían al Dios de Daniel. Su testimonio sirvió para que toda una nación reconociera a su Dios. Bendito sea el Señor. Esa es la clase de jóvenes que el Señor necesita. Y un minuto más para terminar. Dios no necesita jóvenes como Sansón. Mire, Sansón fue criado en un hogar con una firmeza espiritual muy grande, porque ese muchacho fue anunciado. Sus padres hablaron con Dios, Dios habló con sus padres, le dijo no beberá vino ni sidra, será nazareo desde su nacimiento. Y los papás con ese cuidado criaron al muchacho, pero cuando llegó a grandecito, como pasa con algunos jóvenes, se rebeló. La mamá le dice un día y el papá, mi hijo, te vemos ennoviado por allá con una filistea, cuidado. El Señor desde un principio ha prohibido esas relaciones con otras personas, cuidado, mi hijo. Ay, mamá, esa es la que me gusta y punto. Qué triste que a veces los jóvenes, con esa rebeldía contra sus padres, el papá, la mamá le dice, mi hijo, cuidado con esas amistades. Ay, pero mi papá se molesta, mi mamá se molesta. Lo que están haciendo es cuidando tu vida espiritual, tu salvación en esta noche. Joven, ¿y cómo terminó Sansón? Un hombre voluble, un hombre de mal carácter, un hombre lleno de lascivia. Solamente 3, 4 capítulos habla de la vida de Sansón, pero qué desorden de vida. En manos de 3 mujeres estuvo. El seductor fue seducido y quedó en las rodillas de Dalila. ¿Cómo terminó Sansón? El líder que Dios había anunciado que iba a ser el líder de Israel para librar al pueblo de los filisteos, terminó burlado, sin ojos. Oh, qué tristeza. La última parte que habla de la vida de Sansón dice, y los filisteos, estando Sansón en la cárcel ciego, los filisteos dijeron, tráiganos a Sansón para que nos divierta. El hombre que Dios había escogido para su honra y su gloria quedó burlado, quedó pisoteado, porque como dijo alguien, así le paga el diablo al que bien le sirve. Y cuando lo sacaron de allá comenzaron a burlarse.
pero en esa vida de Sansón solamente aparece que ora 2 veces. La primera vez cuando mató a 1000 personas con la quijada de un burro. Oh Jehová, haz que tu siervo que tiene mucha sed, que hizo esta hazaña, agua, y salió la agua. Y la segunda oración es cuando ya estaba ciego. Oh Jehová, ahora que caiga todo esto y que acabe con todos, y que para yo vengar mis ojos, porque le importaba más sus ojos. Así terminó él diciendo, para vengar la muerte de mis ojos. Ni siquiera dijo para tomar venganza. Qué vergüenza lo que hicieron con el pueblo de Israel, cómo lo pisotearon por causa mía. Nada. Joven, ¿en qué estás parado esta noche? ¿A dónde quieres llegar? O serás como Daniel, o serás como José, o terminarás como terminó Sansón. Alabanzas al Señor. El ladrón anda detrás de ti, porque sencillamente hay una parte del eterno en tu vida espiritual dentro de ti. Protege eso que Dios te ha dado. Ese villano que se llama Satanás, que ha venido a matar, a robar y a destruir. Déjame decirte que en esta noche tú escoges. Y si Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir, pues te invito esta noche para que busques al león de la tribu de Judá, que te ayudará para ser un verdadero cristiano y para que el temor de Dios nunca falte en tu vida. El principio de la sabiduría, lo dijo el hombre más sabio del mundo, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el apartarse del mal, la inteligencia, pero también termina su discurso ese gran hombre en el último capítulo del libro de Eclesiastés. El fin de todo discurso es: teme a Dios y apártate del mal. Vamos a orar en esta noche. Padres de familia, si están ahí con tus hijos, tómalos de las manos. Si has descuidado la oración en la casa, la palabra, pídele perdón a Dios y pídele perdón a tus hijos por el tiempo que se ha desperdiciado. Has dejado de darles comida espiritual, de alimentarlos, y por eso ahora están débiles, están tan fácilmente pecando, porque no hubo un conocimiento de Dios de parte de los padres. Papá, mamá, hazte un propósito en esta noche de ponerte en las manos de Dios como nunca lo has hecho. Y jóvenes que están ahí, arrodíllese también y póngase en las manos de Dios. Dígale: Señor, perdóname. Si sientes que te está faltando el temor, que has caído en pornografía, que has caído, que en este tiempo de este confinamiento las redes sociales están corrompiendo tu alma, están ensuciando tu vida, que te dice el Señor: huye de las pasiones juveniles de la carne. Que es huir, es correr. Huye esta noche del pecado, de la maldad, porque el Señor está para venir. Bendito Dios y Padre celestial, Señor del cielo, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. En esta noche yo te presento delante de ti las familias que han escuchado esta palabra. Que tú perdones a esos padres que no han obedecido esa palabra cuando tú dices: y las enseñarás a tus hijos y las repetirás. Perdona a esos padres, Señor, que han tenido tiempo para todo, menos para enseñar a sus hijos el temor de Dios, la oración, la palabra, los valores, los principios. Que todavía están a tiempo, Señor, para que hagan un alto en el camino y se hagan un propósito, Señor. Nunca es tarde para comenzar. Pero también te ruego, Señor Jesús, por estos jóvenes que están débiles, que están cansados, que están a punto de ceder en cosas, Señor, malas. Que tomes la mente, el corazón. Levanta jóvenes como gente, levanta jóvenes como José, levanta jóvenes como Daniel. Pero que nunca tengamos jóvenes, Señor, como Sansón, llenos de lascivia, de concupiscencia, de engaño, de altivez, de enojo. Oh, que puedan entender, Señor, lo que Salomón dijo: quita pues de tu corazón el enojo y apártate del mal, porque la juventud y la adolescencia son vanidad. Señor, ayuda a estos jóvenes que han escuchado la palabra. Dales fuerza, dales valor. En el nombre de Jesús, quita todo desánimo. Levántalo. Amén, amén. Que Dios lo bendiga.